Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Otra vez nos da gusto estar en contacto con ustedes. Una disculpa por cuestiones técnicas aquí de la cabina. Vamos un poquito atrasados, pero estamos contigo en este programa que es Entre Amigos. Te recuerdo, transmitimos desde la ciudad de Monterrey, ubicados en la calle de Platón Sánchez 321 Norte, donde se encuentra Voces Online Radio. Esta transmisión es en vivo y es por medio de internet para ti y para todo el orbe. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control, Alex Rivera. Hemos estado pasando por etapas fuertes de lo que viene siendo la pandemia. Y si recordamos, hay un objetivo de desarrollo del milenio que en el año del 2000 se retoma y se hace un compromiso con 189 países más para disminuir la mortalidad materna. La muerte materna ha sido considerada uno de los indicadores internacionales más importantes que hay. Esto es en relación a la salud de la madre y del hijo. Es por eso que hoy he tomado y hemos invitado a la doctora Aide Valeria García Muñoz. Ella es ginecobstetra y tiene una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. Por eso es que es muy importante hablar de este tema, ya que con la pandemia, con el COVID, nuestras mujeres embarazadas han tenido un riesgo importante y el aumento en las muertes maternas es muy alarmante. Tenemos que conocer cuáles son las medidas y qué condiciones vamos a tener para poder atender a estas mujeres. Doctora Aide, muchísimas gracias por su atención, por estar con nosotros y platicar de este tema tan interesante. Gracias por la invitación, doctor. Adelante. ¿Qué es la medicina crítica en obstetricia? Bueno, pues la medicina crítica en obstetricia es una subespecialidad que se ha creado desde aproximadamente el año 1997. Generalmente, bueno, más bien oficialmente se inició como un diplomado. Era un diplomado aproximado de un año. Siempre el estado que ha tenido más la tasa más alta de mortalidad materna casi siempre se ha mantenido el Estado de México. Es por eso que en el Estado de México fue donde se inició este diplomado y tuvo alrededor de un año de práctica, y posteriormente ya en el año del 2007 ya se tomó como una subespecialidad. La subespecialidad es de 2 años, ¿sí? Donde se hacen rotaciones por diferentes hospitales en el área de medicina crítica del adulto, y ahí es donde pues nosotros adquirimos todo el conocimiento, ¿sí? Entonces lleva 2 años de hacer pues guardias, y el objetivo de esta subespecialidad es enfocarnos en lo que es el estado crítico de la mujer embarazada o cursando el puerperio, ¿sí? Entonces es una especialidad que su enfoque, tal cual como usted lo comenta, es disminuir la mortalidad materna. Y se ha visto que al menos desde que se inició el programa como una subespecialidad tal cual, ha disminuido incluso hasta 10 puntos porcentuales la mortalidad materna en los años anteriores. Sin embargo, ahorita con la pandemia, pues esto va en aumento. Fíjense, hay que ver la atención de una madre, de una mujer embarazada, desde el punto en que el obstetra tiene 2 pacientes. Un paciente que conoce, un paciente que lo puede revisar, lo puede palpar, puede platicar con él, el paciente puede exteriorizarle los síntomas, las incomodidades que tiene, y un segundo paciente. El segundo paciente es el que está dentro del vientre de la mamá. Entonces aquí hay que estar enterados que el obstetra está vigilando a 2 seres vivos que deben de estar cuidados siempre.
¿cuándo se podría salir el parámetro de vigilancia normal y empezar a tener una consecuencia importante y posiblemente llegar a una medicina crítica, doctora? Pues es difícil en algunas ocasiones porque desafortunadamente las complicaciones maternas no siempre son prevenibles o no siempre aparecen desde un inicio, sino se van desarrollando conforme pasan las semanas de embarazo. Entonces necesita primero llevar la mujer un control prenatal muy estricto, estar con un médico ginecólogo que le lleve su control de acuerdo a los factores que vaya presentando durante el transcurso de su embarazo. Vamos a poner un ejemplo, aquella paciente que tiene obesidad, vamos a suponer, su riesgo podría ser de presentar una preeclampsia al final del embarazo. Entonces, nosotros como médicos ginecobstetras tenemos que enfocarnos a tratar de prevenir que la paciente continúe por ese camino hasta que llegue a una complicación severa. Entonces, lo principal, considero que es muy importante, es un control prenatal adecuado para nosotros conocer los datos de riesgo, conocer cuáles son los factores de riesgo que la paciente puede presentar y entonces identificarlos en su momento y empezar a tratar para prevenirlos. Ya cuando la paciente entonces presenta aquella complicación porque no se pudo prevenir, entonces nosotros debemos de estar adiestrados para darle un manejo durante ya sea el nacimiento o posterior al nacimiento en una etapa crítica. Actualmente, ¿cómo ha estado presentándose el ingreso a medicina crítica en la actualidad en las pacientes embarazadas? Las pacientes embarazadas actualmente, debido a la pandemia, sí ha habido una mayor tasa de mortalidad en la mujer, ¿sí? O sea, en la mujer embarazada. Tenemos el índice de mortalidad materna a nivel federal y más o menos aproximadamente un 108 casos de aumento respecto al año anterior. En cuanto al ingreso, obviamente una de las primeras causas por las cuales se ha estado complicando la paciente, pues es secundario a los problemas respiratorios por el COVID, ¿sí? Entonces, actualmente la primera causa de mortalidad o de complicaciones que se presentan y lo que requiere el ingreso a una terapia intensiva es por parte de enfermedades respiratorias secundarias a COVID. Después le sigue pues el resto de las enfermedades que ha sido clásica, por así decirlo, como la hemorragia obstétrica, la preeclampsia y sus complicaciones. De estas complicaciones, ¿qué tanto conocimiento tiene nuestra mujer mexicana de que pudiera presentar este riesgo? Ya ve que nosotros pues tenemos un alto índice de obesidad. Esa obesidad nos lleva a una diabetes gestacional, nos puede llevar a una hipofunción de la glándula tiroides y en sí empieza a haber una cascada de problemas que vienen a complicar el embarazo. ¿Qué tan enterada está la mujer mexicana de estos padecimientos? Creo que la educación de la mujer embarazada es clave para que nosotros podamos apoyarla en cuanto a un control prenatal adecuado. Afortunadamente, creo que tanto las redes sociales como el internet han ayudado a que la paciente obtenga muchísima información acerca de complicaciones, muchísimos tips para que pueda ella evitar llegar a esas complicaciones. Y creo que lo más importante es que el médico ginecólogo que está llevando su control del embarazo pues le proporcione esa información o resuelva esas dudas de la paciente, tanto como para explicación y orientarla, decirle, bueno, tienes estas posibilidades de complicación, tú tienes que hacer esta parte para tratar de prevenirlo, ¿sí? Pero creo que la base de la educación es muy importante y actualmente, al menos aquí en el área de Nuevo León, yo creo que el ingreso a las pacientes o las complicaciones que se presentan es mucho menor a otros estados. ¿Por qué? Porque el nivel cultural es un poco más alto.
El nivel de estudio es un poco mayor, entonces eso hace que a nivel de Nuevo León, no seamos de los primeros, pero sí estamos en el 8º lugar en cuanto a índice de mortalidad materna, ¿sí? Pero la educación es fundamental. Definitivamente creo que una mujer, para poder decidir embarazarse, necesita tener toda la información acerca de qué es lo que puede pasar durante su embarazo y posteriormente, ya embarazada, acerca de las complicaciones que puede presentarse en caso de que haya algún factor de riesgo. Esto de que la mujer esté en condiciones, tenga conocimiento, se le conoce como una consulta preconcepcional. Sí. ¿Cuántas de nuestras mujeres podrán acudir a esta consulta preconcepcional? Pues no lo sabemos. Yo no tengo una cifra, pero no sí sería muy importante empezar a sosleyar, a empezar a informar que la consulta preconcepcional es de importancia para poder nosotros ver cuáles serían las alteraciones, las morbilidades, las comorbilidades que pudiera traer esa mujer, esa pareja, y poderlos auxiliar, orientarlos antes de que inicien este embarazo, y que el embarazo tuviera un curso pues con las menos complicaciones posibles. Es correcto. Sí, la consulta preconcepcional definitivamente es básica. ¿Por qué? Porque ahí nosotros como ginecobstetras detectamos cuáles son los factores de riesgo que la paciente puede tener para tratar de mejorar la evolución del embarazo, incluso antes de que se presente el embarazo. Vamos a suponer, una de las más frecuentes es la obesidad. Entonces, si la paciente ya sabemos que en la consulta preconcepcional tiene obesidad, tiene antecedentes familiares de diabetes, entonces muy seguramente esa paciente con el aumento de peso va a terminar haciendo una diabetes gestacional y más complicaciones. Entonces, lo adecuado sería retrasar posiblemente el momento de la concepción, de que ya la paciente se embarace, para tratar de mejorar el peso, llevar los niveles adecuados de glucosa en este caso, y tratar así nosotros de disminuir la posibilidad de que ella se complique a mitades o a final del embarazo. Un saludo a la doctora Paula Navarrete, que nos está dando un comentario. Nos da likes Jaime Manuel, González Rangel, Pedro Melchor, Jesús Ángel, Carla García. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Y a nivel local, a nivel de área médica, ¿qué tantos se sabe de que existe la subespecialidad de medicina crítica en obstetricia? La realidad es que no. Ha sido difícil la aceptación hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay dos partes importantes. Número 1, la medicina crítica del adulto, tal cual, y la medicina pues que nosotros realizamos como ginecobstetras. Entonces, al momento de, por ejemplo, de llegar uno con el conocimiento de poder ingresar ya al área de una terapia intensiva, de hacer manejo crítico, de utilizar el ventilador, entonces fue difícil. ¿Por qué? Porque hay médicos que son muy celosos de sus actividades tal cual. Entonces, el intensivista dice, pues es que esta es mi área, tú eres ginecólogo, no puedes darle el manejo. Y el ginecobstetra pues es que ya está complicada, esa paciente ya no es mía. Entonces, pues para eso estamos nosotros ahí. Pero la realidad es que yo creo que no era tan amplia el conocimiento de que existía esta subespecialidad. Hay muy pocos médicos con este título. Yo creo que gran parte es dar a conocer que existe esta especialidad y que también pues tengamos el gusto de poder hacerla. Yo creo que la ginecobstetricia es una especialidad que tiene un área pues muy, muy bonita porque atiendes el nacimiento y es poco las complicaciones que puedes ver. Y el área de cuidados intensivos es un área pues digamos como más oscura, donde la paciente generalmente ya es muy complicada. Y tenemos que tener el gusto como ginecobstetras y médicos críticos en obstetricia de ver ambas partes.
Entonces no es muy conocida, sin embargo es de mucha ayuda porque pues nosotros como ginecólogos incluso en la consulta podemos detectar los factores de riesgo, podemos atender el nacimiento y darle el seguimiento a la paciente en el área de terapia intensiva en caso de que haya sido requerido. Cuando usted estaba en entrenamiento, ¿cuántos eran los médicos que estaban con usted haciendo la subespecialidad? Solo 3, éramos 3 médicas. 3 mujeres. 3 mujeres. Ajá, 3 mujeres. Qué importante, ¿no? Saber que tenemos a la mujer que se preocupa por la mujer, por las complicaciones que pudiera tener la mujer, y que en Monterrey está la doctora Aide Valeria con esta subespecialidad de medicina crítica. Luego, para que conozcamos que no solamente hay ya la especialidad de biología de reproducción, de consulta prenatal, de medicina materno-fetal, sino que ya tenemos gente especializada en medicina crítica, porque los hospitales de población abierta requieren mucho de este manejo. Sí, de hecho, digo, la subespecialidad, como lo comenté al principio, se toma en el Estado de México. Actualmente hay 2 sedes oficiales que emiten la titulación. La otra sede es en Ciudad de México, pero acá en Nuevo León hasta ahorita no tenemos una escuela tal cual que nos hable acerca de la especialidad, de la subespecialidad de medicina crítica. Sí es necesario pues trasladarse por ese tiempo a la otra ciudad, pero creo que es una subespecialidad muy bonita, que la realidad es que te trae muchos frutos bonitos, porque sabes que la paciente está críticamente complicada, entonces pues darle el apoyo tanto desde que la conoces en una consulta como en el momento del nacimiento y posteriormente en la consulta. Sí, entonces yo considero que es una especialidad muy importante, digo, no subestimo el resto de las especialidades, porque la realidad es que la ginecología es una rama muy hermosa. Sin embargo, la medicina crítica ha sido fundamental para la disminución de la mortalidad materna. ¿Qué promedio de edad es el que se empieza a ver en la terapia crítica de obstetricia? Pues puedo decir que durante los 2 años que estuve en el hospital, la realidad es que manejábamos pacientes de todas las edades. ¿Por qué? Porque las complicaciones se pueden presentar en ambos extremos de la vida, o sea, pacientes demasiado jóvenes que no estaban preparadas para un embarazo, o pacientes mayores ya con complicaciones más severas, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, algunos problemas hepáticos, problemas renales, y que se embarazaban y a pesar de saber las complicaciones posibles, pues ellas llevaban su control prenatal. Pero al final terminaban complicándose, pero la realidad es que no hay una edad específica para que se presente la complicación. Yo considero que las edades tanto extremas, pacientes muy jóvenes o pacientes mayores, digamos 38, 40, 45 años, son las que posiblemente había más. Y fíjate, es bonito, es claro el dar esta información, porque actualmente la mujer está postergando su embarazo. Sí. Y este embarazo empieza a presentarse ya arriba de los 30 años, de los 35 años. Sí, es correcto. Y es cuando empieza a haber un poquito más de riesgo en la mujer. La mujer joven que teníamos nosotros de adolescente, bueno, sigue embarazándose, sí, pero no llega ya tan frecuente. Ya se cuidan más porque tienen otra visión las mujeres, sí, y quieren ellas tener su desarrollo profesional, y entonces eso hace que se postergue el embarazo. Pero ya llega un momento en el cual la mujer va a querer tener un embarazo, tener familia, y es cuando se nos empieza a presentar esta serie de complicaciones que pudieran ya traer un rezago. Sí, es correcto, doctor. O sea, la realidad es que creo que México tiene un alto índice de embarazos en adolescentes. Sin embargo, también se ha estado viendo un cambio en el deseo de la mujer de tratar de postergar la maternidad hasta después de los 35, cuando generalmente pues ya hay una carrera, ya
económicamente puedes tener un trabajo y eres más independiente y tienes la capacidad de pues mantener una familia o sacar adelante una familia. Entonces creo que sí se ha estado retrasando un poco. Eso lleva el aumento de las posibles complicaciones, aunado también a que, por ejemplo, el alto índice de cesáreas que se hace aquí en Monterrey, pues digo, a la larga nos puede llevar complicaciones también severas. Entonces digo, sí, entre más años, más embarazos, las posibles complicaciones son más frecuentes. Claudia Paola dice, gracias doctora Vale por tan completa información. Gracias. Súper recomendable ginecóloga. Gracias. Carla García, la mejor doctora. Gracias. Magda Gallardo de Garza, un saludo a Magdita, la manda a saludar también. Bueno, entonces tenemos ya este problema, ya estamos informados. ¿Qué esperaríamos a corto tiempo? ¿Mejorar la salud de las mujeres? Sí, definitivamente creo que el objetivo tal cual de la subespecialidad de medicina crítica es la disminución de las complicaciones o de la mortalidad materna tal cual. Afortunadamente, no todas las pacientes van a dirigirse hacia ese lado. Sin embargo, con nosotros como ginecobstetras, pues sabemos que hay que identificar los factores de riesgo y con identificando esos factores, pues la salud materna va a mejorar muchísimo y las posibles complicaciones se van a disminuir. Por lo tanto, el ingreso de una paciente a terapia intensiva se espera que ya vaya en disminución. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificar aquellos factores para evitar las complicaciones severas. Pues ya tenemos información, sabemos que hay medicina crítica, que nuestras pacientes embarazadas en el estado de Nuevo León se están complicando, ha aumentado el índice de muertes maternas registrado por Salubridad. A principio de año se hicieron un llamado para que estuviéramos atentos en esto. Sí. Y pues, ¿qué más? Tenemos medicina crítica donde se puede tratar a este paciente y no lo dudemos, tenemos que estar siempre conscientes, siempre a la máxima atención de nuestros pacientes para que no se nos vayan a complicar. ¿Algo que quieras recomendarle a la comunidad que nos escucha para terminar esto? Pues la realidad es que yo creo que a los colegas ginecólogos sería el que opten en caso de alguna posible complicación, enviar a las pacientes a una segunda revisión o solicitar la atención por un médico crítico en obstetricia. ¿Por qué? Porque los parámetros que se manejan en una mujer embarazada contra una mujer no embarazada en terapia intensiva son muy diferentes. Entonces, todos los manejos de líquidos, los valores normales son distintos. No obstante, hay médicos críticos que la realidad es que pueden manejar una paciente. Sin embargo, pues cada quien tiene su rama específica. Por eso que salió actualmente pues la medicina crítica en obstetricia. Y yo considero que para las mujeres en general es llevar el control prenatal es la parte más importante, no dejar de lado las consultas, los exámenes, las revisiones constantes, que platiquen con su ginecólogo acerca de cuáles son los factores de riesgo que como mujeres pueden tener y posteriormente tratar de abatir esos factores, o sea, disminuirlos en lo mayor posible. Sobrepeso, mala alimentación, cirugías, etcétera. Anemia, que se presenta sí, mucho también en nuestra población. Pues es así como hemos informado que hay medicina crítica obstétrica para esta época en la cual se está presentando el aumento de mujeres que se están complicando y nosotros queremos que todas ellas salgan bien. Te recuerdo que este programa está grabado en YouTube, lo puedes ver ahí. Te encargo por favor que nos des un like para que nos sigas apoyando y puedas ver los programas que se han estado subiendo. Hasta el momento es todo lo que tenemos para tu programa de hoy y te recuerdo que debes de seguir cuidándote, lavarte las manos, tu sana distancia, tu cubrebocas y lo más importante, evitar muchas reuniones, ya que debemos mantenernos todavía en vigilancia para evitar
tener una complicación por esta enfermedad que es el COVID. Fátima Belmán, qué bella, muy buena plática, se lo agradecemos, Fátima. Y pues nos despedimos y estamos con ustedes, la doctora Valeria García, muchas gracias. Y un servidor, Roberto Córdoba. Nos vemos aquí la próxima semana. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, Doctor Córdoba Entre Amigos. Hasta pronto. Gracias. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.